Capítulo primero, quinta parte. Como la turba ahora no tenía líder, el Senado reanudó su dominio como antes y continuó de la misma manera de siempre, excepto que las leyes aprobadas por Cayo tenían que mantenerse. No era mucho, sin embargo, antes de que el Senado fuera sometido a una prueba que expuso eficazmente su absoluta incompetencia para gobernar el Estado de Roma. Al oeste de la provincia cartaginesa de Roma estaba el reino de Numidia, sobre el que se extendía el poder romano y su protectorado. Misipa era el rey. Tuvo dos hijos, Yemsal y Aderbal, y un sobrino ilegítimo llamado Jugurta o Yugurta. Misipsa murió en el año 118 a.C. y dejó su reino conjuntamente a los tres jóvenes. Jugurta inmediatamente asesinó a Yemsal y atacó a Aderbal. Aderbal apeló a Roma, pero Jugurta ya se había asegurado con el Senado. El Senado envió comisionados. Jugurta los sobornó y volvieron a casa. Jugurta empujó hacia la guerra. Aderbal fue capturado y asesinado después de haber sido torturado casi hasta la muerte. Después de la captura de Aderbal y sus fuerzas, algunos ciudadanos romanos también habían sido capturados y después de su rendición, ellos también fueron asesinados. Esto planteó tal grito en Roma que el Senado se vio obligado al menos a prometer una investigación. Pero como no se vieron resultados, uno de los tribunos le dijo abiertamente a la gente que había hombres en el Senado que fueron sobornados. Ante esto, la indignación popular comenzó a manifestarse con tanta fuerza que el Senado ya no se atrevió a desafiarlo y declaró la guerra a Jugurta. Un ejército fue enviado a África al mando de un cónsul. Jugurta sobornó al cónsul y aseguró la paz mediante el pago de una pequeña multa. Memio, el mismo tribuno que antes tuvo el coraje para acusar abiertamente al Senado de aceptar sobornos, nuevamente expuso abiertamente en el foro esta última picardía. El Senado vio la tormenta que se avecinaba y una vez más se agitó hasta el punto de llamar a Jugurta a Roma. Esto era solo para aumentar las oportunidades tanto de Jugurta como de ellos mismos. Jugurta llegó cargando de oro y además del Senado que ya poseía, sobornó a cada uno de los tribunos, excepto a Memio, que estaba a prueba de todos sus halagos. Jugurta había sido llamado a Roma bajo un salvoconducto y por fin se le ordenó regresar a casa, pero la causa aún no estaba resuelta. El Senado envió otro ejército, pero Roma aún no tenía un ejército permanente y allí había habido paz tanto tiempo que la vieja disciplina militar de los ciudadanos se había agotado por completo. Los hombres que fueron alistados eran completamente ignorantes del deber militar y los oficiales nombrados en su mayoría entre los jóvenes nobles ricos estaban peor preparados para la guerra que los hombres. El ejército fue a África y en unos 2 meses la mitad fue destruida y la otra mitad capturada por Jugurta. Casi al mismo tiempo, dos ejércitos fueron destruidos por galos en el Ródano. Mientras los grandes hombres de Roma estaban construyendo palacios, inventando nuevos platillos y contratando cocineros con salarios inauditos, los bárbaros estaban en las puertas de Italia. Front. Esta combinación de deshonras y peligros dio tal fuerza a las quejas populares contra el Senado que por fin se despertó a la determinación de hacer algo. Y el mejor hombre que se pudo encontrar fue Cecilius Metellus. Fue designado para dirigir una nueva expedición contra Jugurta. Metellus, teniendo en mente poner fin a la guerra de Jugurta, eligió como su segundo al mando al general más capaz que pudo encontrar, Caín Marius. Llegado a Numidia, el ejército romano tuvo éxito en varias batallas y Jugurta pidió la paz.
Pero como Metellus exigió su rendición incondicional y no podía ser sobornado, Jugurta reunió a sus fuerzas en el desierto y provocó que la guerra se prolongara, pues se acercaba el momento de la elección de un cónsul para el año siguiente y se mencionaba el nombre de Marius como candidato del pueblo. La ley decía que el candidato debía estar presente en la elección y Marius obtuvo el consentimiento de Metellus para ir a Roma. Llegó el día de las elecciones, en el año 107 a.C., y aunque la aristocracia hizo todo lo que pudo para derrotarlo, Marius fue elegido por primera vez en 100 años en la que un cónsul había sido elegido entre el pueblo. Metellus fue recordado y Marius recibió el mando exclusivo en la guerra con Jugurta. Primero puso en pie una completa reorganización del poder militar de Roma. Hasta este momento, los ejércitos romanos no habían sido más que una milicia ciudadana llamados desde sus varias ocupaciones para el servicio en caso de emergencia y regresar a sus ocupaciones tan pronto como pasara la ocasión que hacía necesarias sus servicios. Marius enlistó a los hombres para convertirse en soldados profesionales. Este los taladró a fondo y los redujo a la más estricta disciplina. Así se originó el ejército permanente de Roma, que a partir de las corrupciones del tiempo, finalmente surgió a un despotismo militar. Con tal ejército de tropas bien entrenadas y disciplinadas, Marius, antes de que terminara el año siguiente, había traído la guerra jugurtina a un final triunfal y él mismo Jugurta fue traído en cadenas a Roma. Marius apenas había terminado con el problema en Numidia. Ante toda su habilidad y todo el valor de sus legiones, bien entrenadas, fueron urgentemente exigidos para hacer retroceder la marea de los bárbaros. Cimbri y teutones, que en dos poderosas corrientes de cientos de miles cada uno, estaba llegando a Italia. Mientras Marius estaba en África, el ejército más grande que Roma había enviado contra un enemigo fue barrido de su existencia por estos salvajes. Año 107 a.C. Pero aunque el general Marius ahora se necesitaba con urgencia, en el año 104 a.C. su consulado había expirado y no había precedente para elegir la misma persona cónsul por segunda vez. En tiempos de peligro inminente, era competencia del Senado suspender la Constitución, declarar en peligro al Estado y nombrar un dictador. Pero como Marius era el favorito de la población, por lo que si el Senado ejercía su prerrogativa, nunca lo nombraría dictador. Y todos sabían también que Marius era el único hombre que podía salvar al Estado. Por lo tanto, el pueblo volvió a tomar el poder en sus propias manos y prácticamente suspendió la Constitución, eligiendo a Marius cónsul por segunda vez, año 104 a.C. Los bárbaros, sin embargo, no llegaron inmediatamente a Italia. Por alguna causa, su curso errático fue desviado y barrieron el sur de la Galia, atravesaron los Pirineos hasta España, sobre el norte de España hasta el Atlántico, por la costa hacia Galia de nuevo, a través de Galia hasta el Sena e incluso hasta el Rin, y luego, recogiendo fuerzas frescas de sus hermanos salvajes de Alemania, el torrente rodó una vez más hacia Italia. En esta incursión salvaje se consumieron 2 años. En Roma, el pueblo todavía dominaba y Marius fue elegido cónsul una tercera vez e incluso una cuarta vez. Utilizó bien los 2 años para perfeccionar la eficiencia de sus legiones y llevarlas hasta las fronteras de Italia. Se encontró con los teutones incluso más allá de los Alpes y aniquiló a toda la hueste el 20 de julio del año 102 a.C. El Cimbri, por otra ruta, pasó los Alpes y los obligó a retroceder hasta el Po, las legiones al mando de Catulus.
Marius, en su ausencia, fue elegido cónsul por quinta vez y continuó al mando. Vino al rescate de Catulus. Los Cimbri fueron completamente destruidos en el verano del año 101 a.C. e Italia se salvó. Marius era el ídolo de de las personas. Se enorgullecían de que él salvó al país y lo eligieron cónsul por sexta vez en el año 100 a.C. Pero Roma apenas estuvo libre una vez más del peligro de un enemigo extranjero que por las luchas civiles y la violencia política comenzó a aprovecharse de nuevo de sus propios signos vitales. Además de Marius, los dos favoritos de la gente en este momento eran Saturninos, un tribuno, y Glaucia, un pretor. Con estos, Marius se alió. Todos eran poderosos y pasaron: 1. Otra ley de tierras que dividía partes del dominio público entre los veteranos de Marius. 2. Una ley que establecía colonias en Sicilia, Acaya y Macedonia. 3. Una ley que reducía tan bajo como 2 centavos el picoteo, el precio del trigo de los graneros públicos. Y 4. Para colmo, aprobaron una votación que todos los senadores debían prestar juramento para ejecutar estas leyes bajo pena de multa y expulsión del Senado. Todo esto se hizo en medio de disturbios, tumultos y derramamiento de sangre. Metellus, solo de todos los senadores, se negó a prestar juramento para ejecutar estas leyes. Saturninos lo hizo sacar de la casa del Senado y expulsado de la ciudad. Sin embargo, hubo no toda la armonía en la fiesta popular. Hubo candidatos rivales y los consiguientes celos. Saturninos y Glaucia estaban en plena marea de éxito y no toleraban rivales. Memio se presentó para el consulado al mismo tiempo que Glaucia. Era candidato para este cargo. Como apareció que Memio sería elegido, fue asesinado. En esto, tanto Saturninos como Glaucia fueron declarados enemigos públicos. Se refugiaron en el Capitolio y los atrincheraron. Los aristócratas los sitiaron. Marius intercedió y ellos fueron entregados a él. Fueron confinados en un apartamento de la Casa del Senado y se llevaría a cabo el juicio. Los aristócratas rompieron el tejado y los mataron con piedras y tejas.